Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola, buenos días a todos y Hola. bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos, este nuevo programa de nutrición, Comemos lo que somos. Y hoy estamos aquí con Endika Adrame, que viene a acompañarnos en este primer programa de nutrición. Y dirán ustedes, pero bueno, ¿y Endika qué hace aquí en este primer programa de nutrición? ¿Qué tiene que ver Endika con la nutrición? Pues mucho, tiene mucho que ver porque de esto vamos a hablar. Este programa queremos que sea un nuevo enfoque de lo que es la nutrición y le queremos dar un enfoque mucho más general, mucho más integral, con más aspectos a tener en cuenta y entre ellos pues está este aspecto emocional y energético que Endika maneja muy bien. Entonces, en primer lugar, nada, quería comentarles que este proyecto nació a raíz de, pues, de conversaciones que tenemos en casa tranquilamente, ¿no? Yo, por mi historia de vida, la parte de la nutrición ha jugado un papel muy importante. Saitel, mi compañera que está aquí, como terapeuta y como nutricionista, pues lógicamente también está muy metida en ello. Y Martín, como chef, como cocinero, como acompañante, con toda su experiencia, pues nada, es un tema que también le apasiona. Y hemos dicho, bueno, en vez de hablar de esos temas en el sofá de casa, pues vamos a venir a traerlo al sofá de Flippity, porque así lo podemos compartir con la gente que nos ve. Podemos además traer a personas espectaculares que nos pueden ayudar muchísimo, como en este caso Indica, y bueno, y empezar a hablar de distintos temas. Entonces, para empezar, me gustaría presentarles a Saitel, mi compañera, que es terapeuta integral, nutricionista. Y bueno, Saitel, quiero que nos comentes cuál es tu visión de este nuevo programa. ¿Qué es lo que piensas tú de la nutrición y por qué estamos todos aquí? Bueno, gracias Claudia por contar conmigo y sí, efectivamente hemos tenido charlas increíbles y muy interesantes sobre nutrición y alimentación y qué es todo esto y todos los problemas que hay. Yo muchas veces os pregunto cosas que me aparecen en las consultas y la sabiduría de los dos pues me ha dado unos feedbacks muy buenos. Entonces creo que es maravilloso que hagamos este programa y qué bien tener a Andika hoy aquí, que también ya hemos charlado otras veces y creo que nos va a resolver muchas dudas también. Sí, estudié nutrición y dietética y nutrición terapéutica y bueno, yo realmente estaba pensando antes cuando diga de dónde vengo, que por qué empecé en la nutrición y tal. O sea, mi familia toda se dedica a la salud y ya desde pequeña estaba muy interesada, ¿no? Porque bailaba, era bailarina y tal. Pero estaba pensando, realmente me siento como una apasionada de la vida, realmente. Entonces, más que ver, enfocarme en la enfermedad, yo siempre pensaba, quiero vivir todo el tiempo que sea a tope. O sea, me siento muy vital, entonces realmente siempre he buscado la forma para poder estar en este plano con todas las garantías de poder estar con la mayor salud posible. Entonces ahí empecé yo a investigar y ya finalmente estudié y sobre todo ver que puedes colaborar, ayudar a la gente, acompañarla para que tengan eso, una mejor calidad de vida y una vitalidad hasta los últimos días de su vida, que sería lo ideal. Entonces, bueno, así ya seguiré contando más cositas luego en otros programas también que no me quiero extender. Así que gracias por tenerme aquí. Muy bien, muy bien. Y por otro lado, pues tenemos a Martín. Martín, pues para mí en este programa ocupa un lugar súper importante, porque claro, los pacientes van donde Saitel
ella les da, pues habla con ellos, les dice, mira, estos errores que estás cometiendo, hay mucha gente que se alimenta fatal y de repente llegan y dicen, madre mía, ¿y ahora qué hago? Mi vida se ha acabado, no puedo comer, ¿qué hago? Esto es terrible. Y aquí entra Martín en acción, pues a hacer nuevas recetas, a dar nuevos platos, a acompañar también logísticamente a la persona, a mostrarle que se puede comer de una manera sana, nutritiva, energética y además, pues, buenísima, ¿no? De eso Entonces, se trata. Martín, desde tu punto de De vista, eso se trata, Claudia. dime. Sí, lo que tú has dicho, perfectamente. Nada, pues eso, muchísimas gracias por la compañía, Indica, Claudia, Saitel, por este proyecto que comienza, ¿no? Espero que sea un chupinazo esto y que nos vaya fenomenal a todos, sobre todo que le vaya fenomenal a la gente. Yo voy a un aspecto, bueno, pues como si fuera con las manos en la masa. Tiene que ser súper práctico. Lo mío es practicalidad a tope, ¿no? Es como la teoría y al final, pues el que ocurra la cosa, ¿no? El que sea apetitoso, el que te guste, ¿no? El que haya un vínculo entre lo que a donde se quiere llegar y de donde partimos, ¿no? Así que nada, bueno, muy brevemente, yo vengo del mundo de la cocina, llevo cocinando bastante tiempo, he perdido la cuenta, casi 30 años, y nada, pero mi última etapa ha sido maravillosa, ¿no? Bueno, esta también, pero mi penúltima etapa, no esta, ha sido trabajando para niños y he aprendido un montón de lo que quiere decir dar de comer, ¿no? Cosas sencillas, ahondar en lo que en lo que es dar de comer como si fuera un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje se compone de palabras, esas palabras son los alimentos y los aromas y cómo te diriges a los niños y en qué ambiente se come y cómo se presenta la comida, un montón de cosas y es súper rico porque ha sido reaprender de nuevo, ¿no? Quitarte de toda esa sofisticación de la alta cocina y llevarlo a tierra, ¿no? Y verdaderamente digo, bueno, pues tú como cocinero, ¿cuál es tu misión? Pues no, pues lo mío es procurar no dañar, sino elevar la calidad de la comida, ¿no? Y dices, no, pues es un proceso energético, y dices, no, pues esto está en 5, pues a ver si lo mantengo o si lo aumento, ¿no? Y que llegue a todo el mundo. O sea, es como si fuera un canal de esa energía que es la comida y nada, pues los demás pues que puedan comer y que llegue, ¿no? Que siempre mola cuando todo el mundo come y tú también y hay para todo el mundo suficiente, ¿no? Así que nada, desde esa perspectiva tan sencilla y tan simple, pues es desde donde quiero ayudar aquí y a tener algunas preguntas con los siguientes programas y para ti especialmente, Nica. Así que nada, gracias. Bueno, pues imagínate, mejor imposible. Y para acabar el día, porque esto ya es mejor imposible, pues tenemos a Indica. Indica, bienvenido, encantadísima de tenerte. Y a ver, yo quería que estuvieras tú, para mí era muy importante y te lo dije, por teléfono te lo dije, para mí era muy importante que estuvieras aquí porque con el trabajo que tú haces, a lo que tú te dedicas y el enfoque que tú tienes, ayuda a cerrar completamente estas tres facetas que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y que cada uno pues ha tenido como experiencia de vida. Y es la parte energética y la parte de conciencia y la parte de la emoción, ¿no? Entonces, siempre hemos oído hablar de la comida energética, ¿no? La comida energética, la energía del alimento, lo que dice Martín, lógicamente está muy bien, pero ¿y nuestra energía? Y la energía de los pensamientos y la energía de las emociones, nuestra historia energética, porque todos a medida que vamos avanzando en nuestro camino, vamos creando también una historia energética que puede ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, claro, mi primera pregunta para ti es, ¿comemos pensamientos? ¿Comemos emociones? Pues bienvenido y esperamos que nos ayudes y que nos ayudes a esclarecer muchas de las preguntas que tenemos hoy. Bueno, primero de todo agradeceros por la invitación y por todo el cariño también que me habéis dado aquí en este inicio del programa. A ti, Claudia, ya había tenido la oportunidad de conocerte en un programa de Flippity Flop
al cual me invitasteis con Lara. A ti, Martín, pues nada, encantado de conocerte hoy. Y también pues quiero hacer una mención especial para Saitel porque en el tema de nutrición, bueno, yo estoy aquí porque nos hemos conocido a través de pues, compartir cosas, ¿no? Por el mundo de las redes sociales, que nos hemos conocido muchos en los últimos años. Y ella a mí en lo particular me ha ayudado mucho con la parte de la sustancia del alimento. Ahora entraremos en qué entendemos por alimento, ¿no? Pero me ha ayudado mucho y como se dice, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, pero ese maestro y ese discípulo todos lo somos, ¿no? En diferentes aspectos. Y ella, pues para mí ha sido ciertas cosas muy concretas a nivel de alimentación que me han ido muy bien, ¿no? Muchas veces no necesitamos conocimientos súper amplios o descubrir como secretos muy profundos, sino que a veces son pequeños detalles, pequeños ajustes que marcan la diferencia en nuestro día a día. Y ya que empezábamos con el eslogan que me ha gustado mucho, que habéis invertido allí el somos lo que comemos, o comemos lo que somos, mejor dicho, ¿no? La frase sería somos lo que comemos y vosotros habéis dicho comemos lo que somos. Pues sí, o sea, nosotros los seres humanos somos como transformadores energéticos. Entonces, constantemente estamos interactuando con los otros seres vivos, con el medio ambiente, generando energía y recibiendo energía. Y como transformadores, cuando digerimos la energía, la procesamos, la digerimos y la proyectamos hacia afuera. Entonces, desde ese punto de vista, está claro que nosotros nos alimentamos no solo de alimentos físicos, sino también de emociones y de pensamientos. Y dentro de ese espectro que llamamos emociones y pensamientos, hay alimentos de muchas calidades diferentes, desde los más densos, los más toscos o incluso tóxicos y nocivos, los más adulterados, hasta aquellos que son más refinados. Entonces yo quiero compartir un eslogan solamente para empezar, que es que nosotros, en realidad los humanos, no necesitamos alimentos, necesitamos energía y nos alimentamos de energía. Así que cuando hablamos de la comida energética, en realidad el concepto más profundo es que yo estoy comiendo algo para que mi sistema digestivo extraiga la energía. Pero ¿de cuántas maneras más yo me puedo alimentar de energía? ¿Y cómo puedo extraer yo la máxima energía de los nutrientes que ingiero? Entonces, bueno, me gustaría también plantear ese tema o esa idea para empezar. Sí, sí. Bueno, en principio me gustaría también una cosa que es que me parece a mí muy importante, ¿no? Yo siempre he pensado, el primer nutriente que tenemos es la madre, ¿no? La madre nos nutre y la madre nos nutre no solamente con esas montañas enormes que vemos de bebés, de donde sale un líquido precioso, sino de todo, ¿no? De su calor, de su Claro. olor, de su contacto, de su caricia, del entorno que tenemos. Y bueno, y ahí empieza como nuestra historia, ¿no? La historia energética de lo que nos vamos nutriendo, que es la que llamas, de la que hablas tú, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene toda esa parte que es la primera de nuestra vida y la que nos va a marcar hasta el final? Bueno, en los primeros años de nuestra vida nosotros nos movemos instintivamente y tenemos ya un programa de conciencia que es ser humano, que se activa en cada uno de nosotros y que nos marca esas pautas de cómo debemos hacer ciertas cosas. Yo ahora acabo de ser padre recientemente y evidentemente tú ves cómo tu hija te modula, te mira y trata de copiarte, pero hay algo que es instintivo, como es, por ejemplo, intentar caminar, como es tragar saliva, como es chupar la teta, por ejemplo, ¿no? Y succionar la leche. Es decir, hay un montón de cosas instintivas que en la medida que nosotros las recibimos de una manera armónica cuando estamos en ese proceso tan dependiente de desarrollo, pues las vamos a integrar en nuestra psique. Entonces, si hay carencias en los primeros años de vida, eso va a generar una huella y una herida energética y psicológica. Entonces, evidentemente que, por ejemplo, el calor, la calidez de la madre o de un padre, el tipo de emociones, de sentimientos que se muevan en el ambiente familiar, el tipo de pensamientos que proyectan los padres o el medio ambiente hacia el hijo, por supuesto también los nutrientes, ¿no? El que pueda tomar alimentos a poder ser de la madre, donde hay una simbiosis
y ahí hay una transferencia energética directamente de lo que necesita el bebé. Pero luego cuando empiecen a comer otro tipo de alimentos, tener muy en cuenta eso. Y por supuesto te diría más, y esto voy a hacer aquí una distinción para cuando hablemos de los alimentos que podemos profundizar a lo largo de toda la charla. Cuando hablamos de pensamientos y sentimientos, podemos entender que están los pensamientos y sentimientos personales y los pensamientos y sentimientos divinos. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de tener la capacidad como seres humanos de acceder a frecuencias vibracionales del mundo emocional y mental que trascienden lo personal. Y eso es una cuestión puramente energética de frecuencia y de vibración. Así que cuando tú miras, por ejemplo, a tu hijo y lo nutres con pensamientos y sentimientos espirituales, lo estás programando con un tipo de pensamientos y de sentimientos que tienen una frecuencia mucho más elevada. Entonces, todos, desde luego, ¿no? Todos nos alimentamos de eso, pero un bebé está mucho más expuesto a este tipo de condicionantes externos, ¿no? Y está en un proceso donde todavía está modelando y construyendo su propio campo energético y se va a configurar en la medida que se mimetiza con lo que tiene en su medio ambiente, en gran medida, ¿no? Evidentemente es un alma que viene con su propio programa y también lo desarrollará, pero es fundamental. Fantástico lo que dices. Martín, creo que tenías alguna pregunta tú. Sí, qué interesante, Indica. Vamos, nos estamos metiendo en el barro a tope. Sí, mi idea es, cuando hablas de la energía, y la energía siempre viene acompañada de la cualidad energética o de la información que trae esa energía. Entonces, yo quiero entender bien energía e información. Yo tuve un despertar hace tiempo ya, cuando de repente me quedé maravillado viendo una naranja, así, ¿no? Directamente, y digo, esta naranja, ¿por qué tiene esta forma? ¿Y por qué tiene esta emisión? ¿Y por qué tiene este color? ¿No? Y sus sabores y todo esas frecuencias, ¿no? Todo se puede llevar al campo energético, ¿no? Pero también hay una información que, bueno, con la que interactuamos y tú, no sé, preguntarte, ¿tú haces una distinción? ¿Puedes eso, ahondar un poquito más en esto? Sí, cualquier creación, un ser humano es una creación, una naranja es una creación, un pensamiento es una creación. Tiene tres cualidades o tres aspectos. Esto está en toda creación y se encuentra también en cualquier tipo de ciencia espiritual que podamos indagar, en todas las religiones, en todas las tradiciones espirituales. Por ejemplo, un ser humano está compuesto de tres grandes aspectos esenciales, que es una personalidad, ¿no? Que se sintetiza en un cuerpo, un alma y un espíritu. Una personalidad, si nos vamos a un aspecto, a uno de estos aspectos, una personalidad también está compuesta de tres aspectos, que sería el cuerpo, las emociones y el pensamiento. Cuando uno crea un pensamiento, también tiene estos tres aspectos. El pensamiento en sí mismo es la forma, es decir, tú estás creando una forma en el mundo energético, pero esa forma tiene también un propósito y una cualidad. Es decir, la forma sería el cuerpo del pensamiento, la cualidad sería el alma o las emociones del pensamiento y el propósito sería el espíritu o la intención, el propósito que tiene en sí mismo el pensamiento. Muchas veces, claro, esto ahora nos preguntaremos, joder, pues yo tengo un montón de pensamientos y la mayoría de los pensamientos que tengo no sé muy bien la cualidad que tienen o me doy cuenta cuando siento que esa cualidad me está desestabilizando, me pone incómodo y ni mucho menos sé cuál es el propósito. Bien, bueno, ahí es el proceso que tenemos por delante todos los seres humanos de aprender a crear y de aprender a utilizar ese potencial creativo que tenemos a través de la fuerza del pensamiento. Así que cuando uno piensa, puede pensar, valga la redundancia, ¿cuál es el propósito de este pensamiento? Y cuando piensas en el propósito del pensamiento, para profundizar en ello, puedes pensar cuál es el efecto que va a producir. Si yo voy a decir esto a esta persona, ¿por qué lo voy a decir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el impulso que me motiva? ¿Es un impulso motivado por mi corazón, por el querer ayudar? ¿O es un impulso motivado por mi miedo, por mi inseguridad? ¿Es un impulso motivado por una creencia limitante? ¿Cuál es el efecto que va a producir en la otra persona? ¿Cómo va a reaccionar esa persona? ¿Cuál es el efecto que va a generar? Y ahí un efecto en cadena, por supuesto, hasta donde tú quieras llevarlo luego.
más allá de eso, ¿cuál es la cualidad? Todos en programación neurolingüística y en todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, se sabe que el 97%, del 93 al 97% de la información no es lo que dices, sino cómo lo dices y tu lenguaje no verbal. Bueno, eso tiene que ver con el propósito y con la cualidad, fíjate qué importante es. Entonces, la cualidad, yo te puedo decir buenos días con infinitas cualidades diferentes y depende cómo te lo diga, tú vas a decir, joder, qué tío más majo, qué buen rollo, o vas a decir, este tío, madre mía, qué mala espina me da, que me dice buenos días todos los días con una mirada sospechosa, me cae muy mal. Bueno, es la cualidad que hay ahí detrás. Entonces, la cualidad es, es la esencia emocional o el alma, porque son aspectos en lo personal y en lo espiritual equivalentes, lo emocional y lo álmico, que yo estoy poniendo ahí. Y finalmente es la forma. Es como yo voy a estructurar eso, porque a lo mejor puedo tener un propósito muy bueno, una cualidad muy buena, pero no soy capaz de articular ese mensaje, de darle una forma. Y esto, que lo estamos enfocando hacia un nivel comunicativo, no solamente es hacia afuera, sino es hacia dentro. Es hacia cómo yo configuro la realidad, cómo yo me explico y cómo yo reacciono y interpreto cualquier cosa que sucede dentro de mí o fuera de mí. Entonces, hay esos tres aspectos y podríamos llevarlo a cualquier aspecto, a cualquier forma de vida, a cualquier situación, incluso a proyectos, ¿no? Podríamos analizar esos tres aspectos. Un proyecto, ¿cómo lo voy a manifestar? Pero antes de eso es como, ¿cuál es el propósito de este proyecto, de esta empresa? ¿Cuál es el propósito de este programa, Claudia? ¿Cuál es la cualidad de este programa? Y luego, ¿cuál es la forma en la que vamos a presentar este programa? Pues son tres preguntas que seguramente te has hecho. Sí, 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 sí. Y también, pues, la forma en que se puede también llevar esto se me ocurre a mí ahora, al aparato digestivo, ¿no? Que una de sus funciones es convertir lo complicado en simple, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, depende del enfoque que tú le des, lo complicado lo puedes convertir en simple y lo ajeno, en la parte energética que decías, en propio. O sea, tú coges un alimento que no tiene nada que ver contigo y energéticamente lo tienes que integrar y convertirlo en algo propio, ¿no? Bueno, es que lo que no integras lo cagas, básicamente. Exactamente. No hay más, Sí, sí. no lo quieres, lo expulsas. Saitel quería preguntarte algo también. Sí, a raíz de lo que estás comentando y en alguna conversación que tuvimos, yo a mi terreno, cuando hay alguien que viene a consulta y repite y bueno, viene más que repetir, viene a lo mejor de un recorrido de hacer, imagínate, una persona que quiere adelgazar 20 kilos, los elimina, los consigue con voluntad y disciplina eliminar, bajar peso, mejorar en su calidad de vida y tal, y a la mínima que pasa cualquier cosita, un tiempo más tarde, vuelve a recuperar. Y esto que hablabas del pensamiento, de la calidad y del propósito, ¿hasta qué punto nosotros podemos empezar a modular todo eso? Sé que con Reset o con la terapia que tú, o sea, el trabajo que tú haces se puede conseguir, pero bueno, quiero que lo cuentes ahora. Pero ahora mi duda era, como estábamos hablando de cuando nacemos, ahí tenemos toda la impronta de la madre y toda esa información divina que tú comentabas, que también aplicamos al bebé, de forma que cuando ya somos adultos estamos identificados, por ejemplo, con tener sobrepeso, y es muy complicado incluso a través de la dieta, que no quiero menospreciar la labor de un nutricionista, que iría en contra mía, porque es verdad que es otra herramienta que tenemos para conseguir eso, el bajar de peso, o por ejemplo, mejorar la salud, pero eso, hasta qué punto, pues, el título del programa, Somos lo que comemos, o sea, ya realmente viene esa impronta desde pequeños, esa identificación, digamos, con lo que sea, o sea, una enfermedad o sobrepeso, da igual, y se puede modular y se puede mejorar y somos dueños, somos soberanos de nuestra salud y conseguimos hacer cambios. Ya sé que la respuesta es que sí, pero me gustaría saber cómo es el proceso que tú, por ejemplo, trabajarías con un paciente con el que ya yo no puedo y te lo mando a ti, por ejemplo.
Sí. Bueno, eso claro que se puede cambiar, pero tiene que ver con la identidad. O sea, antes de ir a los hábitos nutricionales, tendríamos que ir a la identidad. Tú has dicho, esa persona a sí misma está programada y se ve como una persona, por ejemplo, que no se cuida, una persona gorda o una persona que, lo que sea, ¿no? Esa identidad, nosotros, en el momento que somos conscientes de que la identidad no somos nosotros, sino que es un traje que hemos adquirido o un conjunto de creencias, lo podemos cambiar. El problema es que muchas veces estamos plenamente identificados con la identidad que hemos asumido. Y muchas veces para cambiar una identidad necesitamos que pasen cosas dolorosas, cosas que nos desestabilizan, que nos rompen esquemas. Pero no es necesario. Si somos conscientes de ello, podemos crear una nueva identidad. Y esa nueva identidad, de hecho, deberíamos constantemente estar trabajándola y estar construyéndola. Incluso podríamos crear diferentes identidades para diferentes contextos. Porque yo no soy mi identidad. Al final, la identidad es el traje que yo me estoy poniendo. Ahí, mira, lo podemos plantear de la misma manera, ¿no? De esta triplicidad que ha planteado Martín. Bueno, la identidad tendría que ver con el propósito. Luego hay algo muy importante. Yo quiero perder peso. Bueno, ¿por qué? Porque aquí lo vamos a simplificar mucho. Lo puedes plantear de dos maneras. No me gusto. No quiero estar gordo. No quiero enfermarme. Es decir, en negativo, en miedo, en negación o en amor, en positivo. Amo la vida. Me amo a mí. Quiero tener un cuerpo saludable. Quiero manifestar mi máximo potencial y para eso necesito cuidar mi templo. Entonces, eso es una cualidad que simplificado al máximo lo podemos plantear desde el miedo o desde el amor. Hay muchos matices ahí. Entonces, yo tengo una identidad. ¿Qué debería decirme? Soy una persona saludable. Soy una persona que estoy en mi peso ideal. Soy una persona que estoy en forma. O incluso si quieres, lo puedes potenciar más. Puedes coger la identidad de alguien que sea un referente para ti y utilizarlo como arquetipo. Y hacerlo propio. Ver qué cualidades, qué propósito tiene esa persona en sus acciones diarias y hacerlo propio, porque nosotros nos construimos a nosotros mismos, esa es la clave. Y luego finalmente ahí es donde entraríamos en última instancia con la dieta, que serían los hábitos, que sería la forma en la que yo voy a lograr manifestar ese propósito a través de una cualidad, por ejemplo, de amor. Y ahí pues tendría que entrar en esa parte de, bueno, pues qué es lo que voy a comer, a lo mejor tengo que aprender a adquirir conocimiento o dejarme asesorar o guiar por alguien, pero si no se ha hecho el cambio de identidad, puede que por la fuerza de voluntad yo sea capaz de vencer inercias y de vencer tendencias personales y durante un tiempo cambiar los hábitos con mucho esfuerzo, pero en el momento que yo ya he logrado una meta o en el momento que flaquea mi voluntad, voy a regresar a mi identidad, que es la que está de fondo en mi psique. Así que para cambiar los hábitos y transformarnos en quien queremos ser en cualquier aspecto de nuestra vida, debemos constantemente revisar nuestra identidad. A mí me cuesta levantarme por las mañanas. Joder, siempre me ha costado. Es que soy de disfrutar esos 5 minutos en la cama. Bueno, mientras tú sigas identificándote con ese pensamiento y tú digas, joder, a mí me gusta dormir por las mañanas, no te vas a levantar a gusto por las mañanas. Entonces, ¿cómo cambias esa identidad? Tienes que reprogramarte. Coño, es que a mí me encanta madrugar. Oye, mira, si yo ayer me gustaba quedarme en la cama, pues yo ya no me reconozco en eso. Es que yo disfruto. O sea, yo por las mañanas me levanto y lo que más me gusta es hacer 100 burpees y beberme un vaso de agua de mar y tomarme un vaso de agua con limón. Y luego hacer el saludo al sol. Esto es lo que más disfruto en mi vida. Si me quitan esto, de verdad, es que me quitan el placer de mi vida, el mayor placer. Entonces, esto parece una tontería. Sí. Bueno, tienes que actuar como si hasta que lo seas, porque te estás reconfigurando a nivel psíquico y habrá un momento en el que te levantarás con las pilas cargadas y dirás, joder, es que me apetece hacer unos burpees, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir jugando con ese cambio de identidad y muchas veces es complicado porque tenemos muy arraigados ciertos pensamientos y porque al final, en el fondo, yo creo que hay un punto de desconocimiento. No nos han enseñado, no hemos aprendido cómo funcionamos como seres humanos. Entonces, asumimos las cosas de una manera que no se corresponden con la realidad. Si nosotros fuésemos a la escuela y nos dijesen, mira, tú como ser humano eres esto, funcionas así, esta es tu química, esta es tu energía. Aquí hay un propósito, todos tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito? El propósito de tu vida es descubrir cuál es tu propósito.
Y luego ejercer tu propósito. Entonces, para nosotros sería súper normal todo esto. Pero claro, venimos de una programación y venimos ya de una identidad social y cultural que está muy desalineada con lo que realmente somos. Y ahí es donde se generan esos conflictos, esas dificultades. Sí, es que lo que dices de la identidad es importantísimo, ¿no? Con lo que te identificas es realmente hacia dónde vas, ¿no? La identidad es muy importante. Y también los vacíos emocionales, ¿no? Porque, bueno, además de identificarte con algo, y lo que tú dices, la parte interna, también hay una parte externa que te lleva hacia un lado, te lleva hacia otro y que te limita, ¿no? En este caso hablo yo de los vacíos emocionales. Empiezas a necesitar cosas de los demás que de repente no tienes y empiezas a llenarlos con comida. Eso pasa muchas veces, así como hay otras muchas adicciones, hay personas que tienen adicción a la comida y llenan esos vacíos emocionales. ¿Cómo puedes tú, cómo puedes tú identificar realmente si cuando tienes hambre o tienes algún impulso es realmente físico o es una llamada emocional que estás intentando llenar? Bueno, en realidad esto tiene una respuesta muy sencilla porque lo físico, lo mental y lo emocional están sobrepuestos. Así que si nosotros queremos desarrollar inteligencia emocional y ser conscientes de lo que está sucediendo dentro de nosotros, primero tenemos que aprender a conectar con nuestro cuerpo. Y yo me voy a dar cuenta al conectar con mi cuerpo que siento las emociones en mi cuerpo. Que si siento un vacío lo estoy sintiendo en la boca de mi estómago, o lo estoy sintiendo en mi garganta, o lo estoy sintiendo en mi corazón. Entonces, en realidad no hay una diferencia entre la emoción y mi cuerpo físico. Y si además observo en mi corazón esa sensación de vacío y me quedo en estado meditativo unos minutos, me voy a dar cuenta de qué pensamientos hay ahí. Entonces ya no hay tal cosa como lo físico, lo emocional y lo mental, cada uno por su lado, sino que están todos integrados y sintetizados en una parte de mi cuerpo, con un sentimiento, con un tipo de pensamientos. Y adivina qué, y esto, bueno, es lo que enseño en mi escuela, una de las cosas. Esto lo podemos transmutar. Tiene que ver, una vez más, apelo a ese manual de instrucciones que no nos han dado. Nos han explicado que las cosas funcionan de una manera que no es verdad, y entonces nuestras vidas son disfuncionales. Tú puedes transmutar esas emociones. ¿Qué sería transmutar una emoción? Digerirla. ¿Qué es ese vacío? Ese vacío o bien es una emoción de soledad, de vacío, de miedo, lo que sea, o bien es una carencia. Es algo que yo no me he dado durante mucho tiempo y que ha producido una herida emocional. Porque claro, si yo solamente entiendo o me han enseñado de que tengo que cuidar mi cuerpo y que tengo que alimentarlo, pero no me han enseñado de que también tengo que alimentarme de emociones positivas, constructivas, que tengo que alimentarme de pensamientos positivos y constructivos, y que además hay una parte muy profunda de mi ser que se alimenta de valores, de moral, de ética, de principios, de coherencia, de integridad, y es la parte espiritual de mi ser, pues voy a sentir un vacío, voy a sentir una herida en alguno de estos niveles. Ahora, cuando yo soy consciente de ello, igual que cuido mi cuerpo, lo alimento, lo lavo, hago lo propio también con mis necesidades emocionales, mentales y espirituales, pues cada vez me voy a sentir más satisfecho y más pleno. ¿Qué es estar pleno? Hostia, pues como cuando has tenido una buena comida, ni has comido mucho ni poco, una comida nutritiva, tu cuerpo está en paz, se siente cómodo, está satisfecho, joder, y eso me dura un buen rato, ¿no? Si no hay ahí desequilibrios, pues me siento cómodo hasta que mi cuerpo me manda una señal fisiológica de que tiene una necesidad. Bien, esa señal fisiológica también sucede a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Lo que pasa es que no las atendemos. Entonces, cuando nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema, llevamos tal bagaje, llevamos una mochila tan grande encima, que o bien se manifiesta como una enfermedad física o psicológica, o a veces ni siquiera sé cómo manejarlo. Porque además de todo el bagaje que he ido acumulando, todas las deudas emocionales, mentales y espirituales que he ido acumulando a lo largo de mi vida, resulta que cuando me doy cuenta no tengo ningún recurso, ninguna herramienta, porque a lo largo de mi vida nunca me he entrenado para ello. Nunca he aprendido. De la misma forma que sí he aprendido a leer, he aprendido a escribir, he aprendido a caminar, he aprendido, bueno, yo que sé, a comer más o menos. Entonces, al final es un tema didáctico y educativo.
Se trata de entender lo que somos como seres humanos y entonces es súper lógico la cascada de racional, ¿no? De cómo tú vas entendiendo, cómo vas cubriendo esas necesidades. Y, por supuesto, luego experimentarlo, porque esto puede sonar muy bien. Seguro que cualquier persona que lo escuche va a decir, coño, pues yo qué sé, me puede resonar más o menos, pero es un pensamiento lógico, no es una voladura, tiene sentido. Bueno, pues entonces lo único que te falta es llevarlo a la práctica y ver qué efecto produce en ti. Ya sí, sí, es que cuando lo dices se ve facilísimo, porque es que simplemente es sentirse, ¿no? E integrar. Básicamente, ¿no? Sí. Martín, Yo creo que tú tengo- querías preguntar algo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, puedo estar más de acuerdo. Además, recapitulando un poco lo que decías antes, esa autoobservancia y cambio de patrones a voluntad sería algo así como lo que yo he escuchado del chamán, ¿no? Pues el chamán puede ser lo que le dé la gana. Pues puede ser esto, se disfraza de eso, es eso, se monta la persona, se compra el coche que se tiene que comprar para hacer eso y al final todo el mundo le llama eso, ¿no? Pero él sabe que eso que los demás piensan que él es, que es un personaje, pues es eso, es un personaje para interactuar, ¿no? Claro. Y allí entraríamos otra vez con el trabalenguas de comemos lo que somos o somos lo que comemos, pero en el aspecto de los pensamientos. Somos más pensados de lo que pensamos. Creemos que pensamos todos nuestros pensamientos, pero hay muchos pensamientos que nos vienen dados. Nos vienen dados por la comida, nos vienen dados por con quién estamos o por lo que sea, ¿no? Y aquí va mi pregunta un poquito, porque estamos ahí en un aprendizaje de autocontrol, de autogobierno, pero sin censurarnos, como, ¿no? Un poco así, y de repente nos encontramos comiendo con nuestro querido hermano, con el que hemos tenido disputas hace 15 años, hay una herencia de por medio, pero los demás socialmente sabemos que nos tenemos que comportar bien y quedamos a comer una vez al mes. Y vamos ahí, no comentamos nada, sabemos los temas tabúes, pero después de la comida, amigo, ahí estamos en el proceso digestivo de todas esas emociones. Y ahí está mi pregunta, Indica, ¿cómo se manejan esas situaciones en las que hay una ola de emoción que, bueno, pues está ahí, ¿no? Igual que una enfermedad podría ser la solución del cuerpo a esa digestión emocional, pues comer con un hermano, un amigo con el que no te llevas bien, pero que socialmente te tienes que llevar bien. Pero ahí estás dando tú la clave, ¿eh? Porque tú estás diciendo socialmente te tienes que llevar bien. Ahí es donde está el problema de base, porque estamos una vez más basándonos en un condicionamiento social, cultural o educativo que no se corresponde con la realidad. Entonces, eso siempre va a ser disfuncional de base. El tema es que tú no te tienes por qué llevar bien con él, ni tampoco tienes por qué quedar con él. Ahora, ¿qué surge ahí? Bueno, surge un espacio creativo. Porque en el momento que tú rompes ese condicionamiento, igual no tienes la respuesta, pero ya no estás siguiendo un patrón automático. Entonces, ahí, ¿qué es lo que surge? En cada situación será diferente. Desde luego, presencia. Entonces, estar presente y reflexionar conscientemente sobre esa situación. Y desde ese lugar es desde el único en el que puedes cambiarlo, pero hay que tener en cuenta algo. Tú eres tú y tu hermano es tu hermano. Así que el hecho de que tú hagas ese proceso de toma de conciencia y de sanación no implica que él lo vaya a hacer. Sin duda. Claro, entonces ahí hay que también saber dónde pones el límite entre lo que es tu responsabilidad contigo mismo. Has dicho algo que creo que es clave, que es el autogobierno. No sé en qué momento lo has dicho, pero esa es la clave de lo que yo creo que si al final intentamos sintetizar y reducir a la expresión más genuina de lo que venimos a hacer aquí los seres humanos, es aprender a autogobernarnos. Y eso está intrínsecamente ligado con la educación, que etimológicamente significa sacar lo mejor, enseñar los valores que ya están dentro de una persona y aprender a autogobernarse. ¿Por qué significa autogobernarse? Autogobernarse significa que yo soy consciente y estoy en control y en poder de cada uno de mis niveles. Cuanto más nivel de autogobierno significa que más estoy en dominio y en control yo como ser espiritual de mi mundo físico, emocional, mental y espiritual. Así que el proceso de autogobierno está ligado con el proceso de trascendencia, de autorrealización, de iluminación, como quieras llamarlo. Lo que pasa es que tiene muchas capas de profundidad. Entonces, ¿qué significa? Que yo desde ese autogobierno, al final, voy a encontrarme con infinidad de interacciones y ese es el juego de la vida.
ver Sí. cómo tú eres capaz de resolverlo y ver en qué situaciones te dominan las pasiones, te dominan las inercias y aquellos puntos todavía que tienes que trabajar y en qué situaciones tú eres capaz de resolverlas con integridad y con conciencia, independientemente de lo que genere en la otra parte. Sí. Bueno, esto aquí no vamos a entrar en detalles, pero probablemente sería romper ese patrón, ¿no? Y decir, oye, hermanito, ¿sabes qué pasa? Y yo lo que hago muchas veces en estas situaciones es intentar hacer consciente a la otra parte del relato, como si fuese una película donde uno está viendo la película y sabe el contexto, pero el actor no es consciente del contexto porque el actor está interpretando un papel. Entonces es como si haces una fotografía, ¿no? Ahí en esa película estoy yo y mi hermano, en este caso, y haría una descripción del contexto. ¿Sabes? Estamos quedando porque hay un condicionamiento social de que tenemos que quedar todos los meses, pero resulta que yo estoy sintiendo esto desde hace tiempo. Y entonces cada vez que quedo contigo, en realidad siento como un compromiso, una responsabilidad para hacerlo, pero luego me siento culpable. ¿Qué estás sintiendo tú? Porque yo creo que es probable que tú estés sintiendo algo parecido o incluso creo que puede que tú estés sintiendo esto, esto y esto. Entonces creo que todo esto es algo muy disfuncional que hemos creado inconscientemente y que la única manera de resolverlo es hacerlo consciente y hablarlo. Y a partir de ahí dependerá de los recursos que tenga la otra parte. Pero Estoy muy de creo acuerdo, que, es una oportunidad, ¿no? claro, creo que una vez que tú haces eso, es imposible que no se mueva esa situación y una vez que se mueva, pues evidentemente a lo mejor se va a mover de una manera como hacia la armonía, de una manera favorable, o a lo mejor no, se va a mover hacia que esa persona genere un conflicto, una distancia. El punto es cómo me siento yo respecto a eso. Y cualquier cosa que surja en mí, volvemos al punto de antes. ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa incomodidad o ese rechazo o esa sensación de necesidad de aprobación o de sentir afecto? Ok, la observo, qué pensamientos hay ahí y luego aprender a transmutarla. Transmutar al final es algo básico que, 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 que muchas personas hacen, pero que no son conscientes de lo que hacen, pero lo hacen de una manera muy rudimentaria y arcaica, que es perdonar. Hay mucha gente que perdona intelectualmente, pero no perdona emocional y energéticamente, porque la herida sigue estando ahí hasta el día que se mueren. Pero hay otra gente que sí. Y aún esa gente a lo mejor no es muy consciente de lo que está haciendo, está transmutando energías. Entonces, si cogemos ese concepto de perdón y entendemos que es algo fundamental y que para, no sé, ponerle como un término más científico, con un poco más de brillo, vamos a decir transmutar. Porque es lo que estamos haciendo, somos transmutadores. Entonces, ¿qué es transmutar? Bueno, esto va de alimentación. Transmutar es digerir las emociones. Mismo, sí. Cuando tú no digieres una emoción, esa emoción se queda estancada, se queda en el colon, el alimento, y se pudre y genera enfermedades. Entonces, una emoción se pudre, se fermenta y genera enfermedades o dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir digiriendo todas las emociones y entender que, coño, a lo mejor me pongo a digerir y resulta que lo que hay ahí, ¿cómo te lo cuento? Llevo toda mi vida acumulando emociones y ahora me quiero poner y parece que no voy a acabar nunca. No, no, pero sí, hay que ir transmutando, transmutando y hay un momento en el que te vas vaciando. Y claro que vas a seguir digiriendo inputs que recibes, pero vas al día. Vas al día, tienes la capacidad de digerirlo. Ya no estás generando una reacción que no tiene que ver con lo que ha sucedido, sino con los 1000 eventos con los que estás conectando subconscientemente, energéticamente, el dolor, las proyecciones, todo eso ya está más o menos resuelto. Entonces entramos en otra etapa. Voy a retomar un poco, súper interesante todo lo que estás contando. Gracias. Me ha dado pie aquí la jefa. El tema del autogobierno, yo vuelvo a lo mío, ¿vale? Consulta. Efectivamente, cuando alguien viene a terapia, a nutrición, de nutrición, intento acompañarle para que al final se autogobiernen y se escuchen el cuerpo, como bien decimos, con los pensamientos, pero también con pues eso, con qué relación tienen con el alimento, con la comida, qué impulsos tienen. Escucharse es súper importante. Pero como el programa hemos dicho, comemos lo que somos, y estamos hablando del autogobierno, ¿hasta qué punto podemos autogobernarnos? ¿Cuándo? Esto también lo hemos hablado en alguna otra charla.
no me gusta, o sea, no pienso que seamos víctimas de nada, ¿vale? Pero es verdad que estamos muy condicionados a, como decía antes Martín, a un montón de energías externas. Tú has hablado en algunos momentos de que cierto grupo de alimentos tienen, o sea, de los egregores, tienen unas energías que, digamos, mantenemos una relación tóxica muchas veces de adicción, puede ser, porque es que lo veo, ¿no? En mi entorno, mis pacientes y mí muchas veces, ¿no? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, me interesa muchísimo saber cómo podemos liberarnos de esa relación tóxica con esos egregores que, por ejemplo, tienen azúcar, tienen algunos alimentos, ¿no? Sobre todo lo veo mucho con el azúcar, pero hay más. Y por eso a veces me parece muy complicado el autogobernarse y el ser soberanos tanto de nuestros pensamientos, pero como a mí lo que me interesa aquí es con el alimento físico, o sea, de nutrición por la boca, porque alimentos, sabemos que alimentación integral es todo, ¿no? Lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que nos ponemos en la piel, lo que respiramos. Eso también se trabaja, sí. Pero bueno, con el alimento es muy potente ver cuando alguien saca un dulce por la tarde y está todo el mundo alrededor. Sí que es verdad que el ego es como necesita, ¿no? llenar esos vacíos emocionales, es como depredador, el depredador de necesito coger, tener, y hay unos ciertos grupos de alimentos que es bestial y todo el mundo en consulta cae con eso, sobre todo sí. Dulce y otro tipo. Entonces, esa relación, ¿cómo se puede trabajar? Sí. Bueno, los seres humanos somos seres de costumbres. Antes de entrar en esta parte, porque también has dejado ahí como entrever algo más amplio, lo comento brevemente, voy a poner un ejemplo y luego entramos en el tema, por ejemplo, del azúcar en concreto, ¿no? Siendo una referencia que podemos extrapolar a cualquier otra adicción que podamos tener, ¿no? Y que esté muy extendida socialmente. Bien, el mundo es un buffet libre. Y más hoy en día con la conexión que tenemos con redes sociales. Por ejemplo, ahora se está sirviendo un plato nuevo. Han venido los chefs, ¿no? Y han fabricado un nuevo plato que está a disposición de todo aquel que quiera comerlo. Se llama Guerra de Israel y Palestina. Entonces, eso es un plato, ¿no? Que están sirviendo y están entregando, ¿no? Por doquier, a través de todos los sistemas. Entonces, porque ya me lío, con el trabalenguas, somos lo que comemos. O comemos lo que somos. Comemos lo que somos. Piensa en algo, comemos lo que somos. Entonces, ¿qué soy yo? Bueno, aquí hay dos niveles. Yo puedo identificarme con el ser espiritual que tiene la capacidad de transformarse y construirse a sí mismo, autogobernarse, o yo puedo identificarme con una identidad de la cual no soy consciente que me estoy identificando. Entonces, hay mucha gente que ante esta situación, ante este plato que se está sirviendo en el buffet libre del mundo, va a ir allí con una predisposición. Va a ir ahí y va a volverse adicta a ese alimento y va a empezar a comer un alimento que además lo procesa mal. Su sistema energético y digestivo no tiene la capacidad de procesarlo. Es como, mira, soy intolerante al gluten, ¿no? Y estoy comiendo gluten todos los días, pero ni siquiera me doy cuenta de que me sienta mal porque llevo toda mi vida comiéndolo y no sé lo que es estar bien. Bueno, pues va a ir mucha gente allí y va a empezar a generar emociones negativas, pensamientos negativos, a poner su puta bandera de Palestina o de Israel en las redes sociales, a identificarse, a polarizarse. Es decir, esa persona está digiriendo muy mal ese alimento, porque hay una parte con la que se está identificando y otra que es pura toxicidad, porque no la está integrando, está polarizándose. Siempre que te polarizas, estás generando una parte que te daña. Entonces, puedes ir allí y digerirlo muy mal, o puedes ir allí y digerirlo bien. Puedes ver esa información y decir, ok, bueno, a ver qué está pasando aquí. Vale, no me identifico con esto. Claro que tengo una opinión y además si soy una persona versada culturalmente y sé de dónde nace ese conflicto, racionalmente puedo entenderlo. Pero también entiendo que es mi responsabilidad cómo yo proceso esa información y el tipo de energías y de química que genero en mi cuerpo. Porque si yo voy a procesar eso y voy a generar un montón de toxicidad mental, emocional o fisiológica, me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, una vez que yo consumo eso y que sé que es un alimento
que puede ser más o menos fuerte, al final algo es bueno o malo, depende de la cantidad. En principios que a lo mejor pueden ser muy buenos y saludables en pequeñas cantidades, en cantidades más grandes son tóxicos. Entonces, evidentemente, si yo empiezo a consumir eso cada día y cada día mirando las noticias tal, algo está funcionando mal. Y lo que a lo mejor había sido una buena gestión al principio sería bastante irracional, ¿no? Porque si hay una buena gestión seguramente no te enganches con eso. Pero coño, estoy cada día mirándolo en los grupos y compartiendo, evidentemente hay algo ahí que no está funcionando bien. Y luego también hay una tercera opción. O sea, te enteras porque al final estamos conectados, pero yo no como azúcar. Yo no como ese tipo de cosas. Claro que sé que están ahí. Yo estoy ahí. Si un día me apetece, mira, puedo hacerlo y puedo comer un poco, pero no forma parte de mi dieta. Mi dieta se constituye de otro tipo de cosas, otro tipo de noticias, de música, de lectura, de conocimiento, de hacer trabajo inspirado en lo que sea que me guste hacer, ¿no? Antes decía que somos generadores de energía. Bien, hay cosas, hay actividades que nosotros hacemos que generan energía. Y cuando tú generas mucha energía y tienes la capacidad además de absorber otras fuentes de energía, necesitas menos alimentos físicos. Por ejemplo, el trabajo inspirado genera energía. ¿A cuántos de nosotros hemos estado muy inspirados con algo y hemos sido capaces de estar trabajando sin parar para comer ni nada? Durante horas y horas. En cambio, estás esas mismas horas aburrido, tienes ganas de comer. Entonces, no solamente el trabajo inspirado, la meditación, el canto, qué sé yo, hay muchas cosas, pero entendamos que cada cosa que hacemos nosotros y cómo la vivimos psíquicamente, hacemos básicamente dos cosas. O estamos generando energía o estamos gastando energía. Cuanta más energía gasto yo en un montón de situaciones en mi día a día, pues más energía, más vampiro energético, más parásito soy, más necesito alimentarme de fuentes de energía. Mi vibración baja porque mi nivel de energía es bajo a lo largo del tiempo, entonces mi cuerpo energético es más débil, entonces necesito todavía procesar alimentos y energía más densa. Cuando yo soy un generador de energía de alta vibración, mi cuerpo energético cada vez está más cargado, es más sutil y por lo tanto necesito menos tipo de energía. Pero es que no es que necesiten comer más o menos, es cómo gestiono la eficiencia que tengo en la energía de la que dispongo. Son los hábitos que yo he creado y he construido en mi día a día que generan más energía. Así que vamos a lo del tema del azúcar. ¿Qué es esa adicción? Coño, pues que al final tú has creado en tu sistema biológico una configuración que te ha hecho adicto a esos picos de insulina o lo que sea. Eso tú sabes más. Y al final soy adicto, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que cuando dejo de hacerlo tengo un momento de bajada, un momento de vacío y no soy capaz de estar consciente ahí, porque si estuviese consciente empezaría a cambiar ese patrón energético. Y para cerrar, claro que hay egregores, pero los egregores yo sobre todo a este nivel los veo sociales. El otro día fue el cumpleaños de mi hija. Hay cuestiones en las que evidentemente uno tiene que encontrar el equilibrio, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor no tienen mucha importancia. Hay que intentar ver lo más esencial, ¿no? A veces cuando tenemos una idea y estamos en lo cierto, es muy fácil radicalizarte y en esa postura que estás tomando, a lo mejor, ok, tienes razón, pero estás generando por otros lados fugas de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un cumpleaños y mi mujer le compra un pastel. Y yo pienso, coño, esta niña no ha comido nunca, el pastel era saludable, estaba hecho, pero bueno, digo, no ha comido nunca, no tiene esta necesidad. Le encanta cualquier tipo de comida saludable. Y el día que cumple un año, le estamos programando para que entienda que esa fiesta, con el contexto que estamos generando, con celebración, todo el mundo le da atención y le damos algo para meterle un anclaje bien fuerte ahí. ¿Qué necesidad hay? ¿De quién es esa necesidad? ¿Es de la niña o es de la madre? Bueno, es un condicionamiento social, al fin y al cabo. Eso es un egregor. Entonces es difícil también ir en contra de esos egregores porque todos nos afectan de una u otra manera. Pero también hay que tener en cuenta que uno dices, bueno, ¿cuál es la otra opción? Radicalizarte y decir, no hay pastel. Porque no me sale a mí de los cojones y porque esto y fíjate y aquí un egregor y tal, ¿qué va a generar eso? Peor. Claro, ahí está ese equilibrio. Ahí está ese equilibrio. Yo no tengo la respuesta, pero sí que trato de ser consciente de todos los factores que hay en juego, ¿no? Y de todas las facetas de una misma situación. Y creo que al final ese es el juego de la vida, ¿no? Intentar siempre ver de esta situación cómo puedo generar
más energía positiva, por decirlo de alguna manera, y es un juego al final de inversión. Sí. Es como el trader, ¿no? Que está invirtiendo, ¿no? Y hace muchas operaciones al día, ¿no? E intenta que esas operaciones al final salgan con una rentabilidad positiva. Pues la vida es un poco así. Ya, y ahora que hablas de eso, aquí somos todos padres y yo me he sentido completamente identificada con esto y llega un momento en el que tienes un conflicto, como dices tú, porque dices, es que no paso por ahí y es que no paso. Y bueno, lo que he hecho yo es plantear alternativas, ¿no? Alternativas que yo creo que igual son más saludables, pero bueno, y digo, pero ¿por qué los niños son los que tienen que pagar el pato de todo, como decimos en mi país? O sea, la alimentación peor, el ocio el peor, todo lo peor. Entonces, es lo que dices tú, vamos creándoles necesidades que ellos no tienen. Claro. Y somos nosotros. Y cuando nosotros, o por lo menos en mi caso, he tenido que sufrir esa transformación de estar en un sitio completamente equivocado nutricionalmente, que me ha llevado a tener mi historia de vida y he pasado a tener la conciencia, claro, yo quiero proteger a mi hija y que no le va a pasar lo mismo. Entonces, es muy importante lo que dices, ¿no? El equilibrio y saber, como cuando tú estás elevando una cometa, que de repente sueltas el hilo, pero de repente tienes que agarrar, pero lo que necesitas es que esté ahí flotando, ¿no? Si sueltas demasiado, igual se te vuela. Y si coges demasiado, se te cae. Entonces, sí, No, Claudia, cuando somos Es lo padres, es lo que hace interesante la vida, ¿no? Eso al final es lo que hace interesante la vida, que no hay una fórmula única ni que además no podemos compartir experiencias, pero cada vivencia es diferente, ¿no? Bueno, lo que está claro es que también hay que ser en ese aspecto, igual nos estamos desviando del tema, pero ya por mi parte, para cerrar, ser también conscientes, ¿no? Ya que hablamos, por ejemplo, de alimentación o hablamos de hábitos, esto lo veo mucho, en cualquier ámbito, en el de la disidencia, en el de la conspiración, en el de la alimentación, que un posicionamiento radical a veces está generando más toxicidad y más negatividad que un posicionamiento más neutro. Y es muy difícil discernir qué es lo mejor en cada situación. Así que yo trato de verlo desde una perspectiva muy impersonal, como si fuese un juego de química o transaccional, ¿no? Y intentar ver el resultado e intentar no dejar que las emociones dirijan, ¿no? La toma de decisiones en este sentido y tampoco una racionalidad fría, sino un análisis impersonal, ¿no? Es decir, bueno, porque en esta situación que planteaba, igual lo que tú dices, Claudia, puedes encontrar una situación para negociarlo y a lo mejor es algo constructivo y ahí se crea más conciencia, ¿no? Y entonces al final no hay un pastel, sino que hay otro tipo de cosa. Pero bueno, también uno tiene que entender, ¿no? El contexto, sus propias limitaciones, su estado también vibracional o emocional en ese momento, ¿no? Para poder compartirlo. No, y Lo la importante es estar consciente. Los adultos y los niños, porque tú le puedes decir al niño no hagas eso, pero si todos los adultos alrededor o en cada fiesta que en esta sociedad se celebra con dulce, ¿cómo coño le vas a decir al niño no comas dulce? O sea, es que tus padres están comiendo dulce, tus abuelos están comiendo dulce, todo el mundo menos yo, no puede ser. O sea, tiene que haber una diferencia, eso es otra programación. Y hay que relajarse porque al final esa niña o ese alma, vale, me ha elegido a mí como padre, pero ha elegido a su madre como madre, ha elegido a los abuelos como abuelos, a los tíos, a los amigos, el país, lo ha elegido todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a generar ahí barricadas para protegerla de todo el contexto? No es posible. No tiene sentido. Yo ahí que tiendo a ser muy práctico porque trabajo con la materia, ¿no? Y me muevo un poco por el empoderamiento que le damos a las cosas, ¿no? Inconscientemente, al negar algo, le estamos dando un poder, ¿no? Claro. A ese algo, ¿no? Y es como lo de dejar de fumar, ¿no? Y dices, bueno, quiero dejar de fumar, pero ¿por qué quieres dejar de fumar? No, porque es que es malísimo y tal, no sé qué. Y dices, pues es imposible dejar de fumar desde ahí o te va a generar mucho esfuerzo. Tienes que equilibrarlo, ¿no? Y tienes que equilibrar qué es lo bueno de lo malo y qué es lo malo de lo bueno. Y como cuando lo equilibras, eso, al no ser ni positivo ni negativo, no tiene poder sobre ti. Y eso es lo que intento hacer también con mis hijos y conmigo mismo, ¿no? También, oye, pues sí, ya sé que 3 cervezas no las aguanto, pero una, ¿no? De vez en cuando,
¿por qué no? O una tarta, si lo tengo que hacer, si tengo que celebrar, ¿por qué no? Porque si es, como tú bien has dicho, Indica, si lo radicalizamos y nos confrontamos con toda la sociedad, ostras, vamos a hacer ahí un problemón. Claro. Indica, mira, me gustaría para terminar ya con este programa y este rato tan agradable que nos has brindado, nos podrías, no sé, algo, porque me gustaría que al final de cada charla lleváramos esto a tierra, ¿no? Con algo puntual, algún pequeño tip, algo que le ayude a la gente mucho más práctico, ¿no? No sé, se me ocurría algún, no sé, algún desayuno energético, algún detox, alguna dieta energética o emocional, no sé, algo que se te ocurra que de repente la gente diga, oye, pues mira, voy a empezar por aquí. No lo había pensado, pero esta tontería igual la puedo integrar en mi día a día y no me cuesta nada y, bueno, la integro. No sé, ahí te lo dejo. Sí, voy a compartir algo muy práctico y que creo que tiene muchísima profundidad y es simple de explicar. Y luego, si quieres, también podemos compartir para el que quiera profundizar más un regalo. Ya te lo comentaré luego y si puedes dejar el link o lo que sea para entrar en ese tema de la transmutación, que eso sí requiere una explicación mucho más larga. Y eso, en este momento de mi vida, por lo menos, es mi servicio o es mi misión, divulgar eso, porque es algo básico. Debería estar, para mí, eso debería estar al nivel de lo que es comer, de lo que es dormir, de lo que es asearse, transmutar también. Tiene que estar ahí con esas cosas básicas. Entonces, bueno, regresando a esa idea, cuando, por ejemplo, hablamos de nuestra mente y nuestra conciencia y de nuestro cuerpo emocional y también del cuerpo físico, ¿no? Hay muchas personas que conceptualmente lo pueden escuchar y pueden decir, sí, tiene sentido. Pero si no tienes una experiencia directa, es muy poco práctico, aunque sea muy lógico y tenga mucho sentido y te resuene. Hay un tema fundamental y es comprender que tu mente respira. Tu mente es un campo energético que respira. Y tú dirás, coño, y esto sí, esto es mucho más práctico, Indica, no me jodas. Sí, porque tú tienes el poder de controlar la energía a través de tu imaginación. Tu imaginación es cómo tú movilizas la energía desde tu psique, literalmente. Ahora, entendiendo esto y tomando conciencia de que tu mente respira, que tu mente es un campo energético que se extiende más allá de tu cuerpo, tú a través de tu imaginación puedes hacer un ejercicio, un juego, decir, ¿dónde siento que está mi campo mental? Confía, está ahí en tu programa, en tu ADN, en tu conciencia. ¿Dónde siento yo que está mi campo mental? Y vas a sentir más o menos claramente que tu conciencia o tu atención se extiende más allá del cuerpo. Unos lo pueden sentir aquí, otros lo pueden sentir más lejos. Bien, sea como sea que lo sientes, una vez que estés posicionado en ese lugar, respira. Piensa, ¿cómo puedo imaginar que mi mente respira? Y un tip muy importante. Para que tu mente empiece a respirar de una manera más potente, tienes que quitar la atención de tu respiración física. Piensa que tu atención es como un generador de energía. Ahí donde estás poniendo atención, estás enchufando la electricidad. Si tú haces este ejercicio, pero estás muy presente de tu cuerpo físico, de tu respiración física, estás poniendo muy poca electricidad y energía a tu campo mental. En cambio, si tú quitas la atención de tu respiración física, de tu cuerpo, la llevas a ese nivel donde estás sintiendo tu campo mental e imaginas que respiras, van a suceder cosas muy mágicas. Así Wow. que eso sería algo que le compartiría a todo el mundo, que lo experimenten varias veces al día y se van a sorprender del tipo de sensaciones que van a tener. Lo primero es que van a notar el poder que tienen para aquietar su mundo emocional y su mundo mental. Lo segundo es que van a empezar a sensibilizar todo su cuerpo energético. Van a empezar a sentir, en muchos casos, incomodidades. Esas incomodidades son bloqueos energéticos, que ahora se están haciendo evidentes porque tu conciencia está en lo energético. Y a partir de ahí se abre todo un camino de crecimiento y de desarrollo personal y espiritual enorme, que bueno, no podemos plantear aquí en unos minutos.
Eso sí, para el que quiera, luego si le parece bien a Claudia, dejaré un link por aquí abajo, un entrenamiento para Pásamelo, mira, pásamelo por el chat privado, yo lo Lo copio tengo y que lo pongo aquí buscar, en el... Dime. lo tengo que buscar, pero te lo intento pasar ahora. Vale, pues nada, lo buscas y yo ya lo pongo entonces. Sí, espera, a ver si lo encuentro. Porque si me lo pasas aquí por el chat Gracias por privado, el tip, Indica, me ha encantado. Muchas gracias. Sí, Un placer, Martín. Mira, lo intentaremos llevar a cabo. A ver, Martín, es la, lánzate tú mientras Indica busca el link y aquí hacemos toda la parte técnica, lánzate tú ahí con algo. No, mira, yo tenía una de esas preguntillas en el cajón que es desde dónde comemos y para qué, ¿no? Entonces siempre se me ocurren respuestas. Digo, no, pues hombre, comemos para alimentarnos. Bueno, sí, pero no, porque nos alimentamos, como bien has dicho antes, a nivel energético. Tomar el sol, caminar descalzos, abrazar un árbol o acariciar una mascota. No, comemos para socialmente, para tener un servicio social y intercambiar y reírnos y tal. Bueno, sí, también, pero no, ¿qué más hay? ¿Para qué comemos? ¿No? Pues yo tengo la sensación de que comemos dar y recibir, ¿no? Recibimos algo, damos algo. ¿Y cuál es ese subproducto además de lo evidente, ¿no? De ir al baño y hacer caca? Pero ¿cuál es nuestro subproducto, no? O sea, pues ser como personas, ¿qué más hay, no? ¿Por qué comemos? A veces es una pereza. Yo como cocinero, cuando tenemos que estar pensando en la compra, en cocinar, en recoger la mesa, en volver a pensar en la comida del día siguiente, qué pereza a veces, ¿no? Pues a lo mejor hoy me como una manzana y se acabó la cocina, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión de todo esto, Indica? Perdona. Estaba con el link si me haces esto, porque este es el link, ¿no? Sí, ahí lo he compartido. Perdona, vale, Martín, porque genial. estaba compartiendo esto. Es la primera vez que hago estas cosas y por eso estoy así. Pereza. He escuchado que te da como pereza a veces pensar en todo lo que tienes que comprar y tal. Sí, ¿no? Que a veces no todo el proceso, ¿no? Que es la comida en sí, ¿no? A nivel nutrición básica. Decir, ay, ¿qué vamos a comer? Yo también soy papá, familia numerosa, y y me encargo de una casa con gente y tal, y es toda una intendencia, ¿no? Que hago encantado de mil amores, ¿eh? Cuando cocino estoy cocinando con una entrega de amor y presencia y tal. Pero puedo hacer la abstracción y decir, oye, a ver, que creo que nos estamos complicando la vida mucho. Que desayuno, que meriendo, que ceno, la comida, claro. 100%, lo entiendo, me parece súper buena la pregunta. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. No tengo una respuesta que sea como, no es definitiva para mí. De hecho, Saitel fue uno de los temas que me ayudó, porque yo había, entendiendo que la comida es importante, en mi orden de prioridades del día estaba bastante abajo, no estaba en primer lugar, con el problema de que llevaba mucho tiempo sin estar en el primer lugar y como trabajo mucho y estoy ocupado, pues al final acabas siempre pues cogiendo algo de globo, de por aquí, y al final a lo largo del tiempo no es un hábito saludable y es como que no te das cuenta, y aunque yo soy una persona que como bastante saludable y tal, pues hostia, acabas generando una dinámica que no es positiva a largo plazo. Y ya me ayudó mucho a poner estructura y a entender que, coño, puede que no sea tu prioridad, pero sí que tienes que tener unas bases y unos hábitos y una estructura que tenga una continuidad en el tiempo, sobre todo si lo que quieres es tener un buen rendimiento mental, por ahí lo enfocamos. Entonces, eso para mí fue brutal, ¿no? Porque es como, vale, necesito que una comida al día sea ultra nutricional, ¿eh? Y eso para mí me funciona. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he conocido mucha gente, incluso tenía un amigo que quería invitarme a hacer directos y dejé de hacer directos con él porque me aburría, porque está obsesionado con la comida, con el máximo rendimiento nutricional. Toda su vida gira en torno a la comida. Y digo, oye, que sí, que está muy bien, pero de verdad, ¿qué diferencia hay entre tú y un animal si los dos estáis pensando en comida y en follar todo el día? No hay ninguna. Entonces, la vida, hay demasiadas cosas buenas como para que tú le des una importancia tan grande. Evidentemente, esto es muy relativo, porque si tú te dedicas a la cocina y es lo que te gusta, o te dedicas a la nutrición, evidentemente le vas a dedicar muchas horas. Pero hay mucha gente que se obsesiona. Entonces, a mí, lo que me ha funcionado
me va muy bien es, no es tan importante lo que como, que ya he dicho que sí lo es hasta cierto punto y Saitel me ha ayudado mucho, pero sobre todo es muy importante lo que no como y lo que dejo de comer. Y yo creo que a través de este proceso, yo igual descuidé la comida porque me di cuenta de que cuando empecé a dejar muchos hábitos, empecé a hacer ayunos, mi cuerpo literalmente necesitaba 1/3 de la comida que necesitaba antes. De hecho, es que no la necesitaba antes, estaba sobrealimentando mi cuerpo y mi cuerpo pues estaba haciendo lo que podía. Entonces, digo, con mucho menos alimento, con una comida o con 2 comidas, dependiendo del momento de mi vida y cómo yo me sienta escuchando mi cuerpo, es que mi cuerpo tira. Y cuando estoy sin comer, mi cuerpo tira muy bien. Entonces, eso simplifica mucho, porque a mí también, por una cuestión de tiempo, igual ahora no me dedico a cocinar como lo puedes hacer tú, pero yo tengo claro que en otra vida paralela yo podría ser chef, porque a mí es algo que me gusta, disfruto. Es un estado de meditación, los alimentos, no sé qué. A mi pareja no le gusta porque tardo mucho, pero es porque estoy disfrutando de ese proceso. Pero pues no me encaja tanto en mi día a día, en mi estilo de vida y en mi agenda, ¿no? Entonces vale, disfruta de la comida, pero en mi caso hazlo una vez al día, ¿no? O en muchos casos un desayuno súper nutritivo y luego una comida. Y eso simplifica mucho el tiempo, porque es lo que tú has dicho, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Ahora, hay algo en lo que no te puedo ayudar, que es el tema, bueno, ¿y cómo conjugas esto con tu familia, con los hijos y tal? Mira, yo no le hago la comida, amiga. Tiene una persona encantadora, con un corazón así de grande, y le prepara la comida biológica, nutricional, y yo a veces se la doy, ¿no? Pero a mí eso me compensa en este momento de mi vida, porque al final es lo que dices, al final uno tiene que priorizar ciertas cosas en su día y lo que no vas a hacer es llegar a todo. Y lo que tienes que tener claro es cuáles son tus prioridades y a partir de ahí intentar ser consecuente y honesto con la capacidad que tienes al cabo del día. Yo no podría dedicar 3 horas, por ejemplo, al tema de la comida porque tendría que renunciar a otras cosas que ahora mismo yo no quiero. Entonces, cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Pero comer Sí, menos. yo creo que... Pues comer menos. Pues sí, fundamental. Pero yo creo que ahí los cocineros en general, los que conozco y tal, y lo digo con todo el cariño del mundo, somos un poquito víctimas de este momento social. De cuando empecé la cocina hace 30 años, 31 años, eso de ser cocinero tampoco estaba tan de moda. Y ahora está súper de moda. Entonces yo creo que es un programa de condicionamiento social, de ese MK Ultra o entretenimiento, como quieras llamarlo, que todo el mundo está abocado a la comida y que como y que no como y que no sé qué. Y esa pereza que decías tú del otro amigo, pues sí, incluso el enfoque nutricional obsesivo de qué estoy comiendo, es esto, ¿no? Bien. O sea, hemos construido una sociedad que gira en torno a la comida como un placer, como una forma de entretenimiento, el primer mundo, es lo principal. Entretenimiento a nivel de comida, entretenimiento a nivel amplio de series, programas de estos, videoconsolas, dependiendo de la edad o lo que más te encaje, y luego sexo, básicamente. Aquí hemos descrito la cultura de nuestra civilización occidental, estas 3 cosas, básicamente. Para mantener al ser humano ahí más o menos bien, comiendo mierda todo el día, con toda la corrupción política, con todo, mientras tengas entretenimiento, puedas irte a un restaurante de vez en cuando, tengas tus series, tu videoconsola y tengas las páginas porno o una mujer o un hombre, según corresponda, por casa, más o menos vas tirando. Entonces, un tema... Me gustaría hacerte una pregunta profunda. No sé si da tiempo, Martín. Bueno. Porque estás diciendo algo y a mí la pregunta que me surge es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito de cocinar? Porque hablas de que empezaste, que eras cocinero y tal, pero hoy en día, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué lo haces? Sí, pues yo cocino como parte de una facilidad para que tengamos la oportunidad de darnos cuenta de otras cosas. Cocinar es como un acto de conciencia, ¿no? Y aportas ingredientes para, pues yo qué sé, es como filtros mentales que te ayudan a ver otras realidades, ¿no? Como la terapéutica floral, ¿no? Que te ofrece filtros mentales que te puedan ayudar a ver otras cosas, ¿no? Pues eso, como una oportunidad. ¿Das formación de eso? ¿Das formación?
No doy formación. ¿Y no tiene Todo sentido? práctico. No tiene sentido. Porque a lo tiene mejor mucho. ahí dejarías de cocinar tanto y empezarías a divulgar esa idea o ese valor que para ti es importante, dando formación. Sí, pues Toma Enseñar a mira, los ya, demás ya lo que tú estudias. la siguiente etapa para poder ayudarme a mí y pretender ayudar a otros, ¿no? Que no sé si lo Que sí, conseguiré. que sí. Muy bien, Claro, indica que por ahí va, por ahí va. divulgándolo, Que tiene claro. Yo muchísimo necesito un potencial, mentor, Martín. Endica, así me empujas, yo voy. Yo te empujo, yo te empujo. Si quieres te echo Gracias, una mano, si gracias. tienes dudas de verdad y tenemos una charla, claro. Pues encantado, lo hablamos, encantado, gracias. Mira qué bien este encuentro. Estoy encantadísima. Bueno, estoy aquí flotando de la felicidad Una de cosa este quiero primer decir, programa. Claudia, Dime, se nos Cita. queda para la siguiente, si hablamos otra vez con Endica o para otro programa, un poco el tema de parásitos energéticos. Ah, ya. Sí. ¿Quieres No, abrir ese melón, Saitel? ¿Quieres abrirlo? ese es un tema que aborda mucho y Tenemos tendremos que hacer un pero programa solo para eso. Y claro, yo encantadísima. Claro, sí, Yo solo. me he quedado para la próxima. Yo me he quedado con un dato que has dicho, y me ha caído una ficha, Endica, me ha caído una ficha ahí, y es nosotros cuando entramos en una vibración, es un círculo vicioso, cuando entramos en una vibración baja, abrimos la puerta a esos parásitos de los que habla Saitel, ¿no? Parásitos de todo tipo, emocionales, mentales, de todo tipo, ¿no? Sí, como en todo, lo que importa es el terreno, ¿no? importa Sí. también que la alimentación sea, como dijo él al principio, no densa, sino exquisita y sutil para poder no caer en esa vibración. Pero que si te tienes que fumar un cigarrillo, fúmatelo, no pasa nada. También, No, pero Bueno, cada pues uno mira, sabe. aquí indica, ha salido otro tema. Aquí te lo lanzamos ya, por si te apetece venir otra vez a este espacio a compartir con nosotros, pues todo esto. Me gustaría que nos contaras sobre este link exactamente y qué van a encontrar las personas cuando se metan allí y qué es lo que ofreces, porque me parece súper importante. Bueno, tendría que echarle un vistazo porque esto es un Linktree donde yo he ido poniendo bastantes enlaces a entrenamientos gratuitos, retos de meditación, hay varias cosas. Ahora, como no encontraba el link concreto del entrenamiento, pues se me ha ocurrido compartirlo, así que el que entre ahí se va a encontrar no solamente el entrenamiento de transmutación, sino que se va a encontrar también un entrenamiento para aprender a sentir la energía, a tocarla y a verla, los primeros pasos y varias cosas más. En resumen, para no complicarlo, dentro de ese link van a encontrar entrenamientos y contenido gratuito que está totalmente orientado a la práctica y a la experimentación con lo energético, a diferentes niveles. Entonces, cada uno que entre allí, dependiendo de cuándo estén viendo esto, igual estos links se han activado o desactivado, pero el de transmutación lo voy a dejar activo para que cualquier persona pueda entrar allí. Y en esos vídeos van a tener la explicación, la parte conceptual, la práctica, las meditaciones guiadas, según corresponda con cada una de las prácticas. Bueno, pues Mil mira, gracias. fantástico. En vez de Gracias. una receta, tenemos un libro de recetas para el programa de hoy. O sea que Qué mejor gozada. imposible, mejor imposible. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Endica. Agradezco a todos, de verdad, el estar aquí. Saitel, muchísimas gracias por permitirme contar contigo. Martín, muchísimas gracias también por estar aquí. Y bueno, Endica, tú aquí la premier del programa que te ha tocado. Yo estoy encantadísima y porque es que me parecía un tema importantísimo, este del que hemos hablado hoy, la importancia de la parte energética, la importancia de los pensamientos, de las emociones, del sentirse uno mismo, del sentir su cuerpo, del parar, de cómo todas estas emociones y sentimientos cambian la química del cuerpo, porque es que es real, o sea, tú estás en el miedo y tu química cambia, estás en el amor y tu química cambia. O sea que esto no es algo de así etéreo y de energía, así por allí. No. Esto es completamente tierra también y con efectos corporales inmediatos, ¿no? Bueno, Aunque sabemos
Para los más agnósticos y ateos también que lo vean, si estás en Dios, tu química también cambia. Exactamente. Sí, esto para cualquier persona que nunca se ha planteado esto, que igual nosotros lo vemos como muy normal y lo hablamos como tan tranquilamente, de repente alguien llega acá y dice, pues estos que se han vuelto locos o qué, pero ¿qué tiene que ver esto? Pues sí, tiene muchísimo que ver y para mí era súper importante darle este enfoque, darle este engranaje y bueno, tú lo has cerrado perfectamente, lo has bordado y nos has abierto, además, muchas preguntas más para volver a vernos. O sea que yo te cojo aquí, te caso directamente, si es posible, para poner una fecha a lo largo, bueno, no tiene por qué ser ahora, a lo largo del tiempo, cuando te venga bien. Y bueno, y ya para poder seguir hablando de este y muchos temas más. Claro. Entonces, pues muchas gracias a todos, nos despedimos Gracias. y les esperamos aquí en este espacio que esperamos que sea periódico y que todos lo disfruten. Bueno, muchas muchísimas gracias, Mucho Endica. éxito al programa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.